Son las 6 de la tarde con 18 minutos. Volvemos a los periodistas. A ver, dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación cuando se votó en el Pleno si hubo violaciones graves a las garantías individuales de Lidia Cacho, pero ¿estuvo presa Lidia Cacho en Puebla o no, como dice la secretaria de Gobernación? Y tenemos precisamente en la línea, Alejandro, a un colega que puede perfectamente dar la respuesta. Así es, le damos la bienvenida aquí a los periodistas, a Edmundo Velázquez, quien estuvo en esos días, ahí el día de la detención de Lidia Cacho. Él estuvo atento y luego se trasladó a buscar a Lidia Cacho. Y la pregunta para Edmundo, después de darle la bienvenida, gracias Edmundo Velázquez por estar aquí, de Periódico Central, gracias por acompañarnos en los periodistas. Y Gracias, te Alejandro, gracias. pregunto, muchas gracias. Yo sé que estás ahora mismo en Cancún, que estás cubriendo justamente el tema de Mario Marín desde allá, que te moviste de Puebla hacia allá para cubrir este caso, y te hago la pregunta sin más rodeo. ¿Lidia Cacho estuvo presa, sí o no? Creo que sonó Creo el que se teléfono como cortó, que se cortó, se se cortó cortó. la Se llamada. está Bueno, trasladando, se está trasladando hacia el aeropuerto, por eso vamos a conectarnos nuevamente y le volvemos a hacer la pregunta directa a Álvaro Delgado. Es que ya ahí está el tenemos. quid del asunto. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con el Mundo Velázquez, que es un colega que en diciembre de 2005 estuvo presente cuando Lidia Cacho, nuestra colega periodista, fue trasladada de Cancún al estado de Puebla y es en lo que deriva aquella conversación entre el Gober Precioso y Kamel Nasif. Exacto. Ya Ahí, retomamos la comunicación con el mundo, Alejandro. y tenemos la pregunta muy directa con Edmundo es una y muy simple. Tú estabas ahí, tú buscaste a Lidia, ¿dónde estaba Lidia? Y la pregunta es, ¿estaba presa? ¿Estaba detenida No, o no? Claro. Pues buenas noches. Quisiera, bueno, primero agradecerles por la llamada y precisamente qué bueno que hacen esa pregunta porque vimos varias personas, vimos a Lidia Cacho en el juzgado presa detrás de la barandilla del juzgado quinto de aquí de Puebla, perdón, de allá de Puebla, quinto de lo penal, cuando la juez Rosa Celia González Pérez le dictó ese auto de formal prisión y aparte fijó una fianza de 108,000 pesos aproximadamente para dejarla en libertad. Todo fue cuando Lidia estaba detrás de la barandilla. Déjame decirles que en el penal de San Miguel de Puebla hay secciones que comunican obviamente a los anteriormente los juzgados penales se encontraban a un costado de la prisión del penal de San Miguel de Puebla y era obvio que Lidia estaba dentro de prisión y solamente salía a esta zona de la barandilla para que le dictaran o dijeran o fueran las instrucciones que daban los jueces en ese entonces en el antiguo sistema de justicia. Entonces, obviamente Lidia no pasó a la población general del área femenil del penal de San Miguel, pero sí estaba dentro de la zona donde podremos decir que se llama estancia de ingreso, cuando una persona detenida espera a que el juez determine su situación legal para después pasar a otra área dentro del penal en la población y después, si llega una sentencia, se le envíe al patio. Yo, así como ustedes dicen, considero una declaración temeraria de Olga Vázquez Cordero porque se supone que es jurista y conoce exactamente cuáles son todos los términos y lo que pasa una persona que ingresa en un penal, obviamente eso ya es prisión. es decir, dice la secretaria de Gobernación, cuando, sí, que por cierto, cuando llegó a Puebla, estoy citando textual, cuando llegó a Puebla, se pagó una fianza y nunca pisó la cárcel. Mentira. Lo que dijo la secretaria de Gobernación entonces es falso.
Es falso, totalmente es falso. Mira, yo estuve en el lugar, como bien dice Alejandro Páez Varela, ahora sí, a estas alturas del tiempo, después de 14 años de todo este caso, yo recuerdo perfectamente a Jorge Cepeda Patterson, en ese entonces pareja de Lidia, también estaba, Alicia Duarte y Noroña, que después ya fue titular del área para mujeres de FGR, pero que en ese entonces Alicia estaba llegando a apoyarla legalmente y le pasó por la rejilla, le pasó un chal, porque Lidia venía con una blusa súper delgada desde Cancún y así la trasladaron las más de 17 horas que fue por carretera con esa blusa, porque a ella la encontraron alrededor de las 9:10 de la mañana afuera de las instalaciones del CIAM, del Centro Integral de Atención de Mujeres, que ella coordina acá en Cancún. Entonces, inmediatamente la suben los agentes ministeriales, conocemos perfectamente la historia y la vivimos. Es bastante irónico que la actual secretaria de Gobernación quiera limpiar, perdón por el término, pero limpiarse de haber, yo creo que podido tener en sus manos, en bandeja de plata al entonces gobernador para un juicio político. Claro, Mundo, ella afirma, la secretaria de Gobernación afirma que pues se le vio ayer muy preocupada, yo la vi en vivo muy preocupada por defender los derechos de Mario Marín. Está muy bien, pero en su momento, ¿no te parece muy contrastante que no haya tenido las mismas atenciones hacia con la periodista Lidia Cacho? ¿No te pareció contrastante? Sí, de hecho, eso es un poco irónico, ¿no? Porque finalmente la gran defensa que hubo para con Mario Marín Torres al momento de argumentar, ella como ministra en ese entonces, en el 2007, es totalmente la falta, yo creo que de rigor que ahora no tiene con el caso de Mario Marín, ¿no? O sea, sabemos que el señor está siendo acusado por un delito. En sus términos, el propio Mario Marín decía, ¿no?, que quien comete un delito se le llama delincuente, ¿no? Y entonces la misma, yo creo, ahora secretaria de Gobernación está siendo demasiado cuidadosa, yo creo, no sé, desconozco si tengan una relación personal, desconozco cuál fue el grado de cercanía que tenían o tienen. Mario Marín, recordemos, también es un jurista, o sea, él finalmente fue juez dentro del sistema de justicia de Puebla. Él fue juez y de ahí ya se catapultó para el tema político como priista, llegó de presidente municipal en la capital de Puebla, ganó como candidato pues del PRI y después se catapultó para ser gobernador, pero antes de todo eso fue juez. Entonces no quiero pensar que hay una solidaridad ahí obscura entre gremial. Los miembros. Sí, exacto, yo siento que suena una solidaridad gremial quizá. Y déjame decirte que aparte hubo un cabildeo constante de entonces... Edmundo, no que te interrumpa, pero va a llegar el corte de la guillotina. ¿Te parece si retomamos la conversación después de una pausa? Perfecto, aquí yo sigo. Gracias. Gracias. Conoce la realidad. Abordamos el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre el asunto de la colega periodista Lidia Cacho, como consecuencia, por supuesto, de la detención del exgobernador priista de Puebla, Mario Marín, artífice también de la captura del traslado de Lidia Cacho de Cancún, donde dirigía un centro de protección para mujeres, a Puebla, después de la denuncia que presentó Kamel Nasif, el personaje que sigue prófugo, junto con el jefe de la Policía Judicial de Puebla. Y abordamos el asunto no solo porque se ha reactivado el voto de la ministra Olga Sánchez Cordero en contra de un dictamen sobre violaciones graves a las garantías individuales de Lidia Cacho, sino porque hoy mismo en la mañana dijo que no había estado en la cárcel. Y estamos platicando con Edmundo Velázquez porque él fue de los poquísimos periodistas de la Ciudad de México y de Puebla que pudo atestiguar, dar cobertura justamente a la detención y a la estancia de Lidia en el penal de Puebla y que, por supuesto, como ya lo escuchó usted,
acredita que sí estuvo presa Lidia Cacho. Pero además hay otra consideración a este respecto. Gobernaba Mario Marín, y en una Puebla gobernada por un priista como Mario Marín, pocos medios podían darle cobertura a un asunto como ese. Tú lo hiciste, Edmundo. ¿Trabajabas entonces para qué periódico? ¿Para Cambio? Yo estaba en ese entonces en el periódico Cambio. A mí me tocaba cubrir seguridad pública, justicia y derechos humanos. Tenía poco con la fuente, apenas estaba pues intentando dominarla y conocer pues todos los temas y preceptos de la fuente, que a veces son un poco complicadas para los reporteros que van iniciando, y me tocó precisamente conocer a Lidia cuando hicimos esa entrevista ahí en el juzgado quinto de lo penal, en el centro penitenciario de Puebla. Les decía que en ese entonces pues los juzgados estaban conectados al centro penitenciario. Ahora ya están en otra zona, que han cambiado también mucho las prácticas, obviamente por el nuevo sistema de justicia, y pues desde entonces conocemos del caso. Claro, Mundo, algo comentabas hace un momento, me llamó mucho la atención, el tema de Mario Marín, juez, es decir, con relación directa con ese gremio en el que está la ministra, en el que estuvo. Sí, mira, ¿Pudo haber habido relación personal que hubiera conducido al voto en contra de Olga Sánchez Cordero como ministra, y que por tanto libró a Mario Marín de un juicio político, por lo menos, Edmundo? Sí, mira, yo no quiero atreverme a decir que hubiera una relación personal, pero sí hubo un cabildeo, Alejandro Álvaro, siempre hubo un cabildeo. Déjenme decirles que aquí hay un punto importante. El actual consejero jurídico de Miguel Barbosa Huerta, en ese entonces también era consejero jurídico de Mario Marín Torres, ¿no? Y prácticamente es el responsable de la firma de muchos temas legales en cuestiones del gobierno de Puebla. ¿Cómo se llama? Ricardo Velázquez Cruz era el entonces consejero jurídico, y con él, según tenemos conocimiento, se hizo una especie de cabildeo y acercamiento constante con los ministros para saber y para, pues lo que dirían por ahí, ir tanteando el asunto, ¿no? Con todos los temas. Yo no desconozco, sé muy bien que Ricardo Velázquez Cruz es una persona muy hábil en los temas de derecho, con muchas conexiones y respetado hasta en ciertos círculos. Entonces no dudaría que sí pudiera haber habido una especie de cabildeo a favor del gobernador previo a esas votaciones, porque finalmente la estrategia de Mario Marín Torres desde siempre se derivó en tres aspectos, por lo menos. La vía pública, su entonces titular de comunicación social, Javier Sánchez Galicia, empezó pues a tener ciertas presiones económicas con algunos medios de comunicación. La otra, la legal, fue a través de precisamente Ricardo Velázquez Cruz, y otra que era más como guarecerse dentro del estado de Puebla, eliminó cualquier pues digamos actividad nacional, cualquier actividad estatal, y entonces lo que hizo fue refugiarse en las 7 regiones del estado, haciendo obra pública, haciendo pues eventos de pueblos, de algunos ayuntamientos, porque él se decía cómodo entre la gente del interior del estado, porque realmente el escándalo lo arrastraba en la capital, ¿no? Entonces, porque era donde se dio, digamos, tuvo más impacto, en la capital del estado. Por eso tuvo esas 3 días, digamos, como para tratar de atenderlo. Y una muy importante es el asunto jurídico. Claro. Pues, sí, adelante, Alejandro. No, le quería agradecer al Mundo, porque yo sé que va rumbo al aeropuerto. Quería agradecerle. Ya llegaste al aeropuerto. Ya llegué. Queremos agradecerte porque te agarramos así de imprevisto, y pues te arrancamos esta entrevista, pero era muy importante tener el testimonio de alguien que hubiera estado ahí ese día, pues porque hay dos versiones, y no son 2 versiones menores. Uno es de la ministra, claro, otro es de Lidia Cacho, y pues era muy importante tenerte a ti con el testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias por la llamada, Edmundo Velázquez. Gracias, hasta Alvaro, luego. y gracias, Alejandro. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Da